Bienvenida, querida Working Mom, bienvenido, querido Working Dad. Hoy estamos en el episodio número 29 y vamos a hablar sobre familias en duelo. Es un tema bastante especial y particular para abordar, pero lo vamos a hacer con una especialista. Antes de invitarla y convocarla, vamos a darle la bienvenida a Nati Marino. ¿Cómo estás, Nati? Hola Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo están queridos oyentes que nos escuchan del otro lado? Hoy, como siempre, estamos trayendo un tema diferente, ¿no? Original dentro de los podcasts, de esta serie de podcasts que estamos haciendo. La idea siempre es visibilizar distintas temáticas, poder brindar recursos, poder brindar herramientas y también contar historias, ¿no? Y poder empezar a identificarnos y relacionarnos y vincularnos desde otro lugar. Así que así vamos a presentar hoy a nuestra invitada, un lujo, Aldana Di Constanzo. Ella es psicóloga, es especializada en duelo y es fundadora y presidente de la Fundación Aiken. La Fundación Aiken es una ONG la cual se dedica a acompañar psicológicamente a niños y adolescentes en duelo, para que junto a sus cuidadores construyan un sistema familiar ordenado y saludable. También capacitan a otras poblaciones e instituciones, como ser educadores, profesionales de la salud, empresas, etcétera, para poder abordar la temática del duelo de una manera más natural e integral. Y así le damos la bienvenida especial a este espacio, Aldana. ¿Cómo estás? Hola Natalia, hola Verónica. Muy bien, estoy contenta de que me hayan invitado. Bueno, nos alegra poder contar con vos en este espacio. Y para empezar esta charla siempre nos gusta preguntarle al invitado que nos cuente un poquito de vos, para que te conozcan así en primera persona. Bueno, un poco haciendo honor a donde estamos, contarles que soy mamá de dos varones, de Fausto de 7 y Tomás de 9. Estoy casada con Patricio y bueno, voy a contar un poco algo de la historia, pero tengo a mi mamá viva, mi papá murió cuando tenía 6 años, tengo un hermano que se llama Nicolás. Y una de mis pasiones y lo que amo es trabajar, así que tengo distintos trabajos, todos relacionados con la temática del duelo, desde docencia, cuestiones de incidencia en políticas públicas, práctica clínica, gestión e implementación de proyectos, varias cosas en Argentina y en otros países, para no hacerlo largo, pero bueno, soy una apasionada de lo que hago y sobre todo porque tiene mucho sentido y para mí personalmente trascendencia, ¿no? Entonces, un poco el para qué estoy acá viva tiene que ver con eso. ¿Cómo surge la idea de la fundación? ¿Por qué decidiste crearla? Bueno, surge, bueno, como contaron, soy psicóloga, siempre fui curiosa y leí cosas relacionadas con el duelo, la muerte, artículos, libros. Y una vez leyendo a Elizabeth Kubler-Ross, contaba cómo trabajaba con niños y adolescentes en duelo en otros países, y me cayó así como me acuerdo hasta la sensación física todavía, de una necesidad de hacer algo con eso. Em, Porque, bueno, yo fui una niña en duelo. Mi papá se murió cuando yo tenía 6 años de cáncer y después mi padrastro, mi papá del corazón, en mi adolescencia, que lo quise un montón también, o sea, fue una persona significativa. Entonces tenía como dos duelos muy importantes, dos personas referentes. Y bueno, cuando leí eso, de cómo trabajaban, dije, bueno, quiero sumarme a algo que ya estén haciendo acá en Argentina y quiero ser voluntaria y quiero aportar. El tema es que empecé a buscar y no había nada en Argentina. Entonces, dije, bueno, lo voy a crear, como si dijeran, bueno, voy y me compro un paquete de chicles. No tenía idea, no tenía idea dónde estaba metiéndome, era muy jovencita, cero recurso económico, llegaba a fin de mes así como arañando, por lo cual fue todo muy desafiante. No tenía experiencia institucional, no sabía qué significaba crear una fundación, estoy sin dinero, sin equipo, empecé sola. Bueno, un poco por eso creé, yo sentí que mi historia, que es como muchas historias, porque hay muchísima gente que fue de niño niña en duelo, pero yo quería poder hacer algo con eso diferente. Entonces, bueno, terminó siendo mi dolor el motor para poder ayudar a otros. ¿Y cuándo empezó, Aldana, la fundación? ¿Cuándo se instaló, digamos? Sí, la idea ese día que les cuento, que me cayó como la idea, fue en marzo del 2008. Y después, en agosto del 2009, atendimos la primera familia. Nos viene todo ese tiempo de pensar metodología, capacitar, armar equipo, luego cuestiones legales, administrativas. Bueno, llevó tiempo. Y bueno, y siempre mi lema era, porque bueno, yo tenía que trabajar para vivir, ¿no? Entonces iba más lento que mi cabeza, que mi deseo, pero siempre como mi lema era sin prisa, pero sin pausa. Entonces ese sin pausa fue algo que, bueno, que hizo que lleguemos a donde llegamos hoy. Y bueno, y gracias al equipazo ya después. Si hay tiempo contaré porque algo, digamos, de mi gran aprendizaje es que sola no se puede nada. Uno puede tener mucha energía, motivación, ser motor, ser líder, emprendedor, etcétera, pero solos no se puede hacer nada en la vida. Bien. Mm. Me gustaría preguntarte para que también conozcan los oyentes cómo se trabaja hoy desde la fundación después de 15 años de desarrollo. Y como vos bien dijiste en la introducción, en la presentación, Aiken tiene dos grandes líneas de trabajo. Por un lado está todo lo que es la atención psicológica, eh, que siempre está a cargo de profesionales de la salud mental, esto me parece que es importante destacar, y se trabaja en espacios individuales o grupales,
y también se da orientación telefónica en momentos de crisis. Entonces, esta última orientación telefónica en momentos de crisis es cuando fallece alguien y la persona que queda a cargo de los niños, por ejemplo, no sabe cómo decirle, no sabe si llevarlo al velatorio o no, está como en el momento más de shock y de tener que transmitir la información, entonces ahí llaman directamente y los orientamos. Los espacios individuales es como lo más parecido a un espacio tradicional terapéutico, aunque no es 100% tradicional, porque al trabajar con chicos también se incorporan muchas herramientas de arte, de interacción con el cuerpo, bueno, ya que tiempo les contaré. Y después los grupos terapéuticos, que eso es, digamos, lo más novedoso, es una metodología que adaptamos de otra fundación, de una fundación de Alemania, que muy generosamente nos contó cómo trabajaban ellos, y nosotros, bueno, tuvimos que ayornarlo, imagínense, de Alemania a Argentina, desde a nivel cultural, económico, posibilidades, espacio, bueno. Pero bueno, para también tener esta referencia, ¿no? De que esto ya se hace años en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Alemania, bueno, un montón, y acá no teníamos nada, ¿no? Entonces, mucha necesidad de crearlo, porque bueno, como venimos hablando, la vida, o sea, la muerte es parte de la vida, y por más que queramos taparlo, hace fuerza y aparece, y es algo que creemos que tenemos que atender todos, ¿no? Desde los profesionales de la salud hasta los docentes y hasta la comunidad. Todos como seres humanos nos toca acompañar a un otro. Entonces, desde ese lugar es que la psicoeducación general, más allá de la formación específica de un profesional, es algo por lo que es- caminamos, andamos siempre para llegar a más gente. Me gustó esto de sin prisa pero sin pausa porque tiene mucho sentido con el tema de la muerte, ¿no? Uno no quiere que la muerte te venga a visitar demasiado pronto, pero es la continuidad de la misma vida. O sea, hay mucho tabú en torno a hablar sobre la muerte. Hay también como esta fantasía de que a mí, bueno, tengo tiempo, no me va a tocar, todavía soy joven. ¿Cuáles son esos discursos sociales que aparecen en torno a la muerte y sobre todo con los niños, ¿no? La pregunta es cómo abordar esta temática con niños o adolescentes. Sí, está bueno. Eh, Perdón, ¿y saben que me olvidé? Para los oyentes que me están escuchando, van a decir, esta mujer dejó a mitad de camino lo anterior. Porque es que teníamos dos líneas de trabajo, les conté todo lo relacionado con la atención psicológica y ni siquiera nombré la segunda línea de trabajo que tiene que ver con las capacitaciones. Capacitaciones, asesoramientos, talleres a escuelas, profesionales de la salud, en empresas cuando fallece un empleado, a la comunidad en general, clubes, residencias para adultos mayores, bueno, entonces saber eso, porque como venimos hablando, la intervención en sí psicológica es importante, pero también es importante capacitar, formar, psicoeducar. Entonces, perdón, Vero, que interrumpí esta pregunta, pero había quedado como ahí lo otro. No, Volviendo- siempre es bueno aclarar esto, así que está buenísimo que hayas ampliado, porque me había quedado con esto de individual y grupal, quizás como dos líneas de trabajo, así que está buenísima esta Ah, aclaración. claro. Individual y grupal sería dentro de la línea de atención psicológica y la otra es capacitaciones, como grandes. Así. Buenísimo. Bien, de Ahora sí, volviendo. psicoeducación. Ahora sí, Sí. volvamos. Vuelvo a lo de Vero y lo de los mitos, de estas construcciones sociales que hay que a veces que obstaculizan, ¿no? Que lo que siempre digo es sin juzgar a nadie, porque nosotros los adultos que somos los que por ahí seguimos como sosteniendo a veces estos mitos, nadie tampoco nos forma, nos dice. Entonces, bueno, vamos repitiendo lo que podemos, cada uno también con sus limitaciones, no sé, emocionales, sus historias. Pero bueno, básicamente lo que suele pasar es que se cree que porque los chicos son chicos no entienden, ¿no? Entonces, por ahí mejor no les expliquemos demasiado, no los incluyamos total, como son chicos no entienden. Y claramente que entienden, intuyen, entienden, perciben, y es mucho peor dejarlos afuera, mentirles o no incluirlos, eh, que darles la noticia o darles la información. Es más, muchas veces ellos piden información y somos los adultos los que por ahí esquivamos. Em, También otro mito, otra idea que da vueltas cuando, por ejemplo, hay una mamá o un papá viudo, es esto de que tenemos que ser fuertes, ¿no? El que queda tiene que ser fuerte, y ser fuerte, bueno, tiene una connotación, ¿no? En este caso de no mostrar sus emociones frente al niño, de no llorar, de no decir que extraña, de no, cuando en realidad lo que se recomienda es todo lo contrario. Es un adulto conectado con lo que le pasa, que pueda compartir con ese niño lo que le pasa, eh, para que pueda habilitar de esa manera con el ejemplo, ¿no? A que el niño, si también extraña, lo pueda decir, que si también un día está triste y quiere llorar, que pueda, que si está enojado, lo mismo, ¿no? Como esta idea de que los adultos, de que los niños nos miran a los adultos. Entonces, si en casa no se dice, no se nombra, no se emociona nada, bueno, será que no se puede o que no está bien. Y van repitiendo eso y ahí empiezan las complicaciones, ¿no? Por supuesto que eh, hay casos extremos, bueno, también es importante la intervención profesional, en esto digo de que el adulto pueda llorar, puede expresar, digo, si hay un adulto las 24 horas del día llorando, tirado en una cama, bueno, digo, sí,
Claramente eso no es el adulto que el niño necesita, es el adulto que puede ser en ese momento, pero ahí sí se necesita intervención profesional profunda y seguramente, bueno, alguna otra disciplina también que intervenga. Pero las emociones más cotidianas, digo, de estar cocinando a la mamá y que se ponga a llorar porque extraña al papá, ¿viste? No es que esté pelando la cebolla, es poder decir lo que nos pasa. Y uno más, digo, un mito más, eh, que tiene que ver eh, con alejar, ¿no? Con alejar la muerte, como nos cuesta tanto conectar con que la muerte es parte de la vida y con que a todos nos va a pasar, muchas veces esquivamos y vamos generando ideas en los niños. Eh, Digo que a veces se dice que esta persona se murió de viejito. Eh, Nosotros los que trabajamos mucho con los chicos tenemos talleres psicoeducativos dentro de los mismos grupos terapéuticos, ¿no? Que hay causas físicas por las que una persona muere. Cualquiera sea la causa de muerte, viene de la mano con algo que le pasa al cuerpo, ¿sí? Por lo cual deja de funcionar ese órgano y que eso se va a la muerte. Entonces, cuando una persona viejita muere, está bueno poder decirles, no que se murió de viejito, sino que con el mismo paso del tiempo, es verdad que el viejito tiene más posibilidades que se desgasten sus órganos, que dejen de funcionar, que empiecen a fallar y eso cause la muerte. O sea, pero que hay algo orgánico que lleva a la muerte. ¿Por qué? Más que nada, porque si no, dejamos la muerte ligada a la vejez, ¿no? O muy enfocada en la vejez. Y eso no permite, bueno, que el niño pueda conectar con lo real. Es que la muerte puede pasar en cualquier momento. ¿Y qué pasa? Justo hablaba con una alumna hace un rato, que a veces tiene que ver con la dificultad del adulto, que es como no quiero ni que me pregunte si yo me puedo morir, si un compañerito se puede morir, si él se puede morir, mejor le explico de una manera tal que le quede ligado con que se mueren los viejitos. No sé, ¿no? Entonces, no digo que sean fáciles esas preguntas, esas respuestas, eh, pero si el niño lo trae es porque necesita saber o necesita hablar. Y mucho más perjudicial es que quede adentro de él y se enquiste algo ahí adentro, o que lo vaya a preguntar a cualquier lado y que cualquier persona le diga lo que sea. Siempre mejor que papá, mamá y el más cercano posible sea quien es la respuesta, ¿no? A veces también aparece, digo, así como aparece la negación de no hablar de la muerte porque es algo que incomoda, porque no se sabe qué decir o porque se ve como algo muy lejos, también muchas veces hay gente que llega a los espacios de consulta como prepararse para la muerte, ¿no? Como vengo a prepararme para. Digo, ¿hay alguna forma de prepararse? O también, yendo un poquito a las organizaciones, cómo preparar a los equipos cuando acontece la muerte de un colaborador, ¿no? Que queda ahí como, digamos, un gran impacto dentro de la empresa. Sí, en realidad está buena la pregunta que haces, porque prepararse para la muerte no sé si uno se prepara. Lo que puede hacer es como un camino de ir incluyéndola, ¿no? Como parte, que es lo que venimos hablando. Pero después el impacto, el shock y de todas las cosas que pueden aparecer frente a la muerte, depende, bueno, un montón de variables, ¿no? Eh, pero es difícil evitarlas. Van a depender de la intensidad que aparezca una u otra, etcétera, depende de muchas variables, pero decir me preparé no existe. Lo que a veces se trabaja y se observa, los llamados duelos anticipados, ¿no? Porque bueno, es una enfermedad muy prolongada, que se va deteriorando, y es cierto que hay una conexión más gradual con la muerte y con la posibilidad de que ocurra cada vez más cercano. Eso no quita que cuando concretamente muere pasen un montón de cosas, ¿sí? Pero es cierto que le da tiempo al psiquismo a ir armando ahí como algunas cuestiones. Em, pero me hiciste una pregunta en relación a los colaboradores de las empresas. Claro, cuando a veces me ha pasado trabajando en empresas que fallece alguien, y esto trae una gran conmoción, un compañero fallece, muchas veces se ven en las fábricas, ¿no? Que por ahí no cuentan con todos los recursos, o bueno, por un accidente o por cualquier eventualidad, y esto genera un gran impacto en la organización, al otro día, el enterarse en el ánimo del equipo, bueno, cómo abordar esas situaciones. Sí, nosotros trabajamos mucho en esas situaciones puntuales con la muerte de un colaborador. También cuando, no, me acuerdo situaciones que ha fallecido un hijo de un colaborador y que los compañeros no sabían cómo manejarse, ¿no? Digo, preguntan, bueno, saco la foto de mi hijo que tengo en el escritorio porque ella ya no tiene su hijo, y un montón de cuestiones que aparecen. Y a nosotros nos parece muy importante que la empresa levante la mano, ya eso es un montón, ¿no? Que registre que algo hay que hacer, que esto no puede pasar desapercibido, que no puede quedar en un mail avisando que murió tal, que no haya silencio, que haya espacios, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos distintos tipos de intervenciones, pero básicamente, para resumir, lo importante es que los compañeros que pensamos a veces son amigos, porque uno a veces termina siendo amigos en el trabajo, pasas 8 horas, como que puedan tener un espacio eh, de escucha, de expresión, que no quede silenciado, ¿no? Eso es algo que estás hablando de las empresas, pero que a mí también se me viene en los colegios, que muchas veces
yo valoro mucho el rol docente, porque la verdad tienen que saber de todo, ¿no? Y bueno, y no lo forman también en de todo, pero digo, a veces no saben y hacen silencio. Y el silencio es como, tiene dos caras, porque el silencio bien hecho en el momento justo es una muy buena intervención a veces, pero el silencio, por miedo, por no saber qué decir o por etcétera, puede ser tremendo también para un alguien, ¿no? Una persona en duelo que quizás está necesitando contención, una palabra, un poder expresar, un sentir que el otro está ahí, A ¿no? veces hay muchas palabras que censuran, ¿no? No llores, no ¿Sí? llores. Bueno, era lo que tenía que pasar. Como si este tipo de palabras que muchas veces recibimos del entorno en un momento de duelo, que entiendo que es con la mejor intención, obture la posibilidad de duelar, ¿no? Esto Sí. que vos antes decías, me tengo que poner fuerte por mis hijos, no necesariamente. Digo, todos están atravesando ese duelo. Exacto, y una cosa que se dice mucho con los chicos, sobre todo si hay un varón y es el mayor, es ahora sos el hombre de la familia. No, sos un chico, tiene 10 años, ¿qué hombre? O sea, tiene que ser un niño de aquí hasta 18, no sé. Pero bueno, está esa cosa de, o tenés que cuidar a tu madre, ¿no? Por favor, trabajamos para que no se, justamente los roles sigan teniendo como un orden y un sentido, ¿no? El orden digo, del esquema familiar, del sistema familiar. Entonces, el niño tiene que seguir siendo niño y el adulto cuidador, y sí buscar sostén y quizás alguien que lo cuide, pero un par, no su hijo, no un niño. Y hay Y que mucha esto muchas, tendencia. Sí, perdón. no, no, que muchas veces esto viene de los mandatos sociales, ¿no? Que llevan años de construcción y entonces deconstruir todo eso es un trabajo que también necesita tiempo en las sociedades y mucha educación. Sí, sí, tocaste un punto, Nati, re importante. Yo empecé hace 15 años con esto. Digo, yo no sé si voy a llegar a verlo viva, ¿no? Como de los años que puede llevar esto. Pero bueno, por lo menos saber que estoy ahí como dejando una semillita en el camino, porque yo pienso y para mí haría falta desde, ya te digo, como publicidad en la vía pública, ¿entendés? A ese nivel, como hablemos de este tema. Y lo que digo y, y lo pongo en práctica en mi vida, por supuesto tengo días y días, pero que el estar conectado con la muerte te conecta con la vida. Entonces no es de masoquista, y tampoco que uno está todo el día pensando en que se va a morir, pero tenerlo ahí como, pucha, o sea, me va a pasar, no me puede pasar, me va a pasar, y qué suerte que estoy viva y sana, ¿no? Eso hace que uno viva con más gratitud, con más presencia, con más conciencia. Entonces, si le encontramos la vuelta a tenerla cerca, a la muerte, no desde el miedo, sino desde, bueno, desde parte, ¿no? Como hablamos al principio. Aparece mucho esto de la eternidad de la vida en la procrastinación, ¿no? Bueno, tengo tiempo para hacer esto, tengo tiempo para darme un espacio para mí, sobre todo cuando, leyendo un poquito las Working Mom, tienen tanta atención puesta en sus hijos y tan poca atención en lo propio, como si habría tiempo. Esta Mm, idea de, bueno, yo para después ¿cuándo? sí, sí, Entonces, sí, sí. rescatar cada momento, bueno, ahora qué necesito. Sí, porque es lo único seguro que tenemos, ¿no? Es la hora. Totalmente. Y esto de naturalizar la muerte siendo parte de la vida, pero sabiendo que cuando suceda el hecho, como bien vos dijiste, repercute en todo el sistema. Y es como una pequeña bomba que de repente, aunque vos te hayas preparado en cierta situación, si estuviste en cuidados Mm, paliativos o si estabas de alguna manera sabiendo y conociendo, cuando sucede, las emociones se disparan. Y es inevitable a veces que eso suceda. Entonces, poder contar con un apoyo en ese momento también se vuelve fundamental. Y sobre todo en esto que te quería preguntar un poco de cómo manejar el tema de los entierros y los funerales con niños, ¿no? ¿Cuál es mm, la recomendación para las familias? sí. A ver, hay una recomendación, que es que los niños puedan asistir a los rituales funerarios. Esta es como la recomendación general. Ahora tiene como varios doble clics, ¿no? Y por eso es importante tener la idea general, pero si es necesario, si la familia tiene duda, que consulte, porque quizás cada historia, cada situación tiene su particularidad, ¿no? Pero cuando digo doble clic eh, es fundamental que se le pregunte al niño si quiere asistir o no, ¿no? No porque escucharon hoy que es una recomendación, pum, lo llevan. Entonces, preguntarle a un niño si quiere asistir o no, tiene otro doble clic, que es que hay que explicarle a dónde va a ir y con qué se va a encontrar. Porque si decís, bueno, ¿querés venir al velatorio de la abuela? Bueno, ¿qué es velatorio? Y aunque tenga una idea vaga, está uno por explicarle bien que se va a encontrar con gente posiblemente que llore mucho porque está triste porque se murió la abuela. También puede encontrarse gente que se ría o que esté contando alguna anécdota porque se acuerdan de momentos lindos. Contarles que va a estar el ataúd, que va a estar adentro la persona, depende de la edad del niño, obviamente van a ir cambiando un poco qué es lo que le digo, ¿no? Pero bueno, que la persona no se va a mover, que si la llega a tocar puede ser que va a estar el cuerpo frío. Si son chicos muy chiquitos, se recomienda que la exposición con el cuerpo sea muy breve, o sea, no que se queden ahí demasiado, se les puede llevar un dibujo, bueno. Toda la explicación
tengo un artículo armado de eso, si después a alguien le interesa, me lo pide y se lo comparto, está muy detallado. Toda esta explicación y la pregunta de si quieren ir o no, también va de la mano con algo anterior y que para mí es muy importante, y es que el adulto se sienta seguro de estar como abriendo esta puerta con el niño. Porque, ¿qué pasa? Si uno lo hace porque le dicen que hay que hacerlo, es algo como tan delicado, ¿no? Y tan personal, que si el adulto no está seguro o decidido, puede salir mal, o sea, salir mal, puede ser como todo mucho más traumático y más caótico. Entonces, lo primero que yo hago es, vos quisieras o estás disponible o crees que podés invitarlo, o sea, abrirle la puerta para que el niño elija que sí o que no. Y si la persona no está decidida, es mejor que no vaya y que después el niño tenga como otras formas de hacer como una despedida, puede ser, después hay rituales que se hacen personales, etcétera. Por eso hablo mucho con la persona, hablamos para ver cómo se siente para poder incluir al niño en este ritual. Que a lo que me acordé, importante es si, si el adulto responsable está muy tomado por esa muerte, porque es, bueno, sí, el papá, el esposo, la esposa, ni hablar de un hijo, se recomienda que se designe un adulto muy cercano al niño, que puede ser, no sé, un tío, madrina, alguien, un abuelo muy significativo, para que pueda estar con ese niño todo el tiempo, porque el adulto responsable va a estar o estresado, o no se va a poder salir de al cajón, o toda la gente hablándole y abrazándolo, y el niño ahí solito no es la idea. Entonces, que pueda tener alguien que lo sostenga, ¿no? Entender también que es posible que los niños, vieron que sus emociones, o sea, van y vienen con mucha más facilidad de los estados emocionales que nosotros, entonces que mismo ahí en el velatorio puede estar un rato jugando, puede estar como en su mundo, ¿no? El niño tiene otras maneras de expresar muchas veces sus emociones. Muchas Pero veces bueno, se habla también de tiempos, de etapas del duelo. Digo, hoy entiendo que por ahí, en la singularidad del atravesamiento del duelo, esto es bastante variable. ¿Cuáles son las manifestaciones esperables del duelo? son variadas y también como variadas depende la persona. Voy a ir a algo anterior, es que es teórico, pero muy sencillo, pero me parece que está bueno que todos sepamos. Todas las manifestaciones y cómo la persona atraviesa, transita su duelo, depende de muchas variables. Esto algunos autores lo llaman sí, los factores, sí, los factores, es la que usa la mayoría, los factores del duelo. ¿Qué significa? ¿Qué cosas van a hacer que el duelo vaya para un lado o para el otro? Por decirlo simple. ¿Qué tiene que ver? ¿Con quién es el que murió? ¿Qué parentesco tenía? ¿Cómo estaba el vínculo con esa persona al momento de la muerte? Tiene que ver con la estructura psíquica de la persona. Tiene que ver con cómo atravesó otros duelos. Tiene que ver con si hay alguna religión o no. Em, También puede tener que ver con una cuestión relacionada con los recursos y la red de apoyo emocional que tenga, emocional, social que tenga la persona. Todas esas variables y esos factores van a hacer que el duelo pueda ir teniendo un camino, un curso u otro. ¿Sí? Ejemplo sencillo, no es lo mismo la muerte de una tía de 75 años que murió después de un cáncer que la muerte de un esposo de 40 que fue a jugar al fútbol y no volvió. Digo, hay factores que van a llevar como el tránsito del duelo hacia un lado hacia el otro. No es lo mismo, ni mejor ni peor, simplemente que hay diferencias cuando hay una creencia, una religión, algo que cuando no. Bueno, todos estos factores van haciendo que estas manifestaciones que les cuento ahora puedan aparecer con más fuerza, con menos. Bueno, no lo dije al pasar, pero la estructura de personalidad de cada uno, ¿no? Eso, los rasgos de personalidad, bueno, pueden complejizar en algunos casos también los duelos. Pero bueno, las manifestaciones podríamos pensarlas en cuatro grandes como áreas, ¿no? Manifestaciones en relación a lo conductual, que les doy algunos ejemplos, o sea, cómo nos comportamos, qué nos pasa desde la conducta, desde las cogniciones, es decir, los pensamientos, nos pueden pasar cosas físicas también, y bueno, emocionales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, etcétera. No sé si meterme en una por una, pero sí recordar que va a haber como muchos cambios, porque cuando se muere alguien, hay algo que se rompe, ¿no? Entonces no podemos pedir o imaginar que uno va a estar igual que antes. Entonces, en relación a los pensamientos y todo lo cognitivo, recordar que sobre todo en los primeros tiempos va a haber déficit en la atención, muy poca capacidad de concentrarse, fallas en la memoria, puede haber algún tipo de alucinación visual o auditiva, ¿no? Esto de escuchar que están entrando y poniendo las llaves. Esto pasa un montón. Está bueno saberlo porque mucha gente viene a la consulta diciendo creo que me estoy volviendo loca o loco y desde este lugar está bueno entender qué puede llegar a pasar. Todo esto es esperable.
tener pensamientos, imágenes recurrentes, estar confundido, confundida. Por eso también tiene un sentido las licencias en el trabajo, ¿no? Depende del tipo de trabajo, a veces es muy difícil poder concentrarse, y por eso también digo, es tan importante el colegio que esté al tanto de las situaciones de un duelo de un niño y que lo pueda acompañar, ¿no? Porque ha habido colegios que a los 2 meses dicen, bueno, ya pasaron 2 meses y este chico sigue sin poder concentrarse. Entonces nosotros con mucho amor agarramos a esos docentes y le explicamos un poco eh, todo lo que le puede pasar a un niño en duelo. También, bueno, sensaciones físicas pueden aparecer súper variadas, desde hipersensibilidad al ruido, palpitaciones, opresión en el pecho, la garganta, como darle lugar a que después de un duelo todo esto pueda pasar. Y seguramente si tienen mucha necesidad de ir al médico, van a ir al médico, va a estar todo bien, y si el médico pregunta un poquito y se entera que hay un duelo, lo va a asociar con eso, y en realidad sería muy bueno que ocurra, ¿no? Que pueda incluir la variable emocional el médico. En relación a lo conductual pueden aparecer alteraciones del sueño y de la alimentación, que estas cuestiones son importantes también que estén como la persona atenta, porque un tiempo puede ocurrir, es esperable, pero si esto se sostiene en el tiempo ya es necesario consultar. Em, bueno, atesorar objetos, ¿no? Esto de querer quedarme con cosas es esperable. Los dos extremos, de querer quedarme con cosas y de querer sacar todo, 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 también de la personalidad, la historia, etcétera. Em, ¿Qué más? Bueno, los sentimientos rápidamente incluiría casi todos. Es decir, que todo lo que te pase, déjalo entrar. Desde, bueno, conocía tristeza, enojo, culpa, impotencia, em, bueno, ira, ya dije así como con el enojo, apatía, ya no tener ganas de nada. No es que son algunas emociones las que corresponde que aparezcan, ¿no? Pero sobre todo es eso, entender que hay algo del sistema, tanto personal como familiar, que, que va a tener que reconstruirse, y como ir en búsqueda de un nuevo equilibrio que nunca va a ser lo mismo que antes, y todo ese movimiento va acompañado de todas estas manifestaciones que les contaba. Eh, Porque hay gente bueno, quiere como prontamente estar como antes, y bueno, es también trabajar con ellos de que nunca van a estar como antes, que van a poder como encontrar una nueva manera de estar bien, como seguramente, ¿no? Al principio no pueden ver la manera de estar bien. Bueno, me extendí un poco en esta pregunta, No, pero está buenísimo, Aldana, que puedas brindar luz y ampliar estos temas que muchas veces son tabú y que no, hasta que no me pasen no lo quiero ni tocar el tema. Y educarnos de antemano, aprender, más aún siendo madres o padres, es algo como fundamental para poder acompañar al sistema cuando suceda, sí, ¿no? tal Acompañarnos a cual. nosotros y a todo el sistema, porque como vos bien dijiste recién, hay que encontrar un nuevo equilibrio en la Sí, vida para seguir funcionando, digamos, para seguir con lo individual y con lo colectivo. sí. Y sabes que hay algo que yo siempre hago énfasis, que incluir a la muerte como parte de la vida, de alguna manera naturalizarla, no significa que le estamos quitando dolor. O sea, duele. Y que ahora estemos hablando y nada de lo que decimos le quita dolor a lo que ocurre, pero sí nos va dando herramientas para poder como amortiguar ese dolor, acompañar, sostener, darle lugar, porque es mucho más complejo cuando además del dolor hay esto, falta de recursos, falta de conocimiento, no saber cómo manejarse, un montón de incertidumbres, ya la muerte trae incertidumbre, pero todo el resto de no saber si me estoy volviendo loca, ¿no? O sea, me duele que se me parte el alma y encima pienso que me estoy volviendo loca y encima voy al médico porque me duele el pecho, ¿no? Como todo es más caótico. Ujú. Queremos dejar tus redes, Aldana, para que puedan contactarte con vos, para que puedan conocer la fundación. Así que contanos en Instagram y la página Sí, web. dale, en Instagram es Fundación Aiken, y como suena, A-I-K de kilo, E-N, Aiken. Y la web es www.fundacionaiken.org.ar. Bien, buenísimo. Bueno, un placer tenerte, Aldana, acá para poder visibilizar toda esta temática. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias, Aldana. Vero, nos vemos la próxima con más temas para transmitir.